Te doy la bienvenida a este tu canal, El Mundo Cristiano. Desde la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México y para el mundo, recibe este saludo de tu amigo y hermano, Luciano Hipólito Pérez, del cual recibe un profundo agradecimiento, ya que para mí es una alegría y satisfacción el que tú me hayas apoyado con la suscripción a este canal. De igual manera, mis amigos y hermanos que no se han suscrito, un agradecimiento por ver mis videos, y en su momento, si Dios toca sus mentes y sus corazones, apóyenme con su suscripción también, para que juntos crezcamos en este canal en el nombre de Cristo Jesús. Después de haberte dado la bienvenida y sin muchos preámbulos, paso a lo siguiente. Como usted sabe, en este canal subo videos largos, todo lo que es relacionado con asuntos cristianos, pero de igual manera, subo videos cortos con la duración de 3 minutos, conocidos como videos shorts, de los cuales hice una recopilación de los más resaltantes, y te lo unifiqué en este mismo video. Deseando sean de tu agrado, y un apoyo en tu vida espiritual para tener un crecimiento en el camino de Dios y de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. De antemano te doy las gracias y quedamos pendiente al próximo video. Que disfrutes los siguientes video shorts. Hay algo muy importante que debes de saber, que a través de la historia, Dios ha intentado de liberar al hombre del pecado para volver a ser reconciliado con él. Ha utilizado profetas, reyes y muchos personajes que menciona la Biblia, y no se ha logrado. Se utilizaron los animales, entre ellos los corderos en sacrificios con derramamiento de sangre, y han sido medios que te han acercado a Dios pero no te han reconciliado con Dios. En el Nuevo Testamento, en la aparición de los apóstoles, ninguno de ellos es encontrado digno de ser un mediador anterior. Ni María, Marta, María Magdalena, etc. El último, el único que tuvo la capacidad de reconciliarte con Dios, se llama Jesucristo, porque a través de él hay perdón de pecados, liberación de pecados, y reconciliación con Dios. Además, la recompensa, como un regalo de Dios a través de Jesucristo, es darte salvación y vida eterna. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo. Los Hechos de los Apóstoles capítulo 4 versículo 12, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Hijitos míos, porque sabemos que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 34. Porque ¿quién es el que murió por nosotros? Además, ¿quién resucitó y está a la diestra de Dios Padre? Además, Él es el que intercede por todos nosotros. Se llama Jesucristo. San Juan 14 versículo 6. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por Él. Y podríamos escudriñar toda la Escritura, desde Génesis hasta terminar en Apocalipsis, y nos diría que el Cordero, de Dios inmolado, es el único que es hallado, digno de toda gloria, honra y honor, porque fue el único que dio su vida por toda la humanidad, además convirtiéndose en el único medio de salvación y vida eterna. Todos los que creen en Jesucristo aceptándolo como el regalo de Dios, obtienen el privilegio de perdón de pecados, liberación de pecados, reconciliación con Dios, salvación y vida eterna. Hoy te invito a que hagas una importante reflexión y que decidas qué es lo que quieres hacer con tu vida. Recuerda que tus decisiones aquí en la tierra te salvarán, pero de igual manera tus malas decisiones te condenarán. Gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la oportunidad, estando en vida, de tomar la decisión de seguir el camino de Dios, a través de Jesucristo, y esto nos llevará a obtener perdón de pecados, limpieza de pecados, reconciliación con Dios, salvación y vida eterna, y todo esto es posible a través de Jesucristo. No es muy difícil ponerse en paz con Dios. Solo tienes que tener la decisión de hacerlo. En lo personal, cada día levanto mis ojos al cielo y agradezco a mi Padre Celestial por todo. Aún mi profundo agradecimiento a mi Padre es que haya permitido que nuestro Señor y Salvador, Jesucristo su Hijo amado, viniera al rescate de todos nosotros. Una reflexión. Son aproximadamente las 3 de la mañana,
desciendo de mi cama y me dirijo hacia la ventana, y ya estando afuera de mi balcón, levanto mis manos y elevo mis ojos al cielo, y exclamo con profunda voz desde lo más profundo de mi alma: gracias Dios por la belleza de la naturaleza, gracias Dios por la belleza del cielo infinito, pero sobre todo gracias Dios por la vida que me das, y ya que me permites en cada amanecer contemplar el poder de tu grandeza. Gracias Dios porque eres bueno, y porque para siempre es tu misericordia. El día de hoy, como siempre, te pongo en primer lugar en cada amanecer, y al dirigirme a mi trabajo, escuela, o a donde quiera que vaya al salir de mi casa. Quiero que siempre vayas delante de mí, y que detrás de ti la protección de tus ángeles que has mandado, para que me protejan, y que por la tarde al regresar a mi hogar, pueda reunirme una vez más con mi familia, y juntos darte gracias por un atardecer. Gracias te doy cada día por la vida de mi familia, ya que muchos no tienen ese privilegio, pues cada día muchas personas dejan de existir. Gracias Dios Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hay algo muy importante que debes de saber. La Santa Cena que se practica en la actualidad, tanto en el catolicismo como en el cristianismo, podría estar muy lejos de lo que fue en realidad la Pascua, como era conocida antes, y en la época de Jesús fue conocida como la Santa Cena. Esto no consiste en seleccionar solo un grupo de personas, donde el hombre decide si andan bien o andan mal. Tampoco consiste en un poquito de vino y un pedacito de pan. Eso sí es muy cierto que fue una simbología que Cristo puso como ejemplo, para expresar que su carne y su sangre serían dado en sacrificio para remisión de la humanidad, pero en sí la Santa Cena consiste en comer y beber, después de haber hecho todos los rituales de adoración a Dios, y recordatorio de aquel momento en que el Señor nuestro Dios liberó a los hebreos de la esclavitud de los egipcios, y el recordatorio al presente, como nuestro Señor Jesucristo ha unificado hebreos y gentiles, los cuales al creer en Él han sido liberados de la esclavitud del pecado. ¿Qué comió Jesús el día de la Pascua? Cordero asado, probablemente pescado asado, miel virgen, hierbas amargas, frutas y verduras sumergidas en agua de sal, pan sin levadura conocido como matzah. Además vino de uva recién procesado sin fermentar. Si puedes analizar la escritura donde los 4 evangelios hablan de este evento, dice que Jesús, después de haber cenado, o sea comido de todo el banquete presente, fue cuando hizo el ritual de la copa y el pedazo de pan sin levadura, pero además de los 12 apóstoles y él sentado en una mesa aparte, en otras mesas aparte estaban los dueños de aquella casa, juntamente con su familia, y muchos más invitados. Que nos hace pensar esto, que si eres un seguidor de Jesucristo, que tienes una entrega total donde has sido liberado del pecado y justificado ante Dios a través de Jesucristo, aunque en su momento no seas bautizado, o tal vez miembro de una iglesia, pero con el hecho de ser seguidor de Jesucristo, ya puedes participar de esta hermosa fiesta, comiendo todos los alimentos puestos en la mesa, sin decisión de persona. Esta es la verdadera fiesta pascual, o Santa Cena del Señor, donde se adora a Dios a través de oración, cánticos y todos los rituales cristianos, pero también se come todo el alimento que antes te mencioné. Escritura palabra de Dios dice lo siguiente: es necesario que los hombres mueran una sola vez, y después al resucitar enfrenten el juicio. Esta palabra nos hace reflexionar que las personas que mueren ya no regresan, y el día que lo hagan será para enfrentar los juicios de Dios, sea para vida eterna o para condenación eterna. Por esta razón, cuando alguien te diga que tu ser amado, después de morir, te estará viendo desde el cielo, esto es falso. Que te estará cuidando desde el cielo, esto es falso. Que estar intercediendo ante Dios por ti, esto es falso. Y como esto hay muchos argumentos llenos de falsedad y mentira. Lo hacen con el fin de dar un consuelo a las personas utilizando mentiras. Créeme que es mejor hablar con la verdad y decir la realidad de las cosas, que cuando una persona muere en pecados, desciende a los abismos y es retenida ahí en un lugar de tormento, y no podrá salir de ahí hasta el día de la resurrección.
para enfrentar los juicios de Dios y ser lanzados a un lago de fuego. Mas los que aceptaron el sacrificio de Cristo y fueron liberados por el pecado, por él mismo, a través de su sangre, todos los que aceptaron y vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios, siguiendo a Jesucristo. La promesa es que tendrán salvación y vida eterna, de acuerdo a las promesas de Dios Padre, te dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas a los incrédulos juzgará Dios. Hoy te voy a presentar 5 eventos que causaron gran alegría y gozo en el reino de los cielos, donde se hace una gran fiesta, con la alegría de una gran reunión de ángeles delante de Dios. Evento número 1. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se realizó una gran fiesta en el cielo, ya que a la tierra había descendido el Salvador de la humanidad. Con el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, con el nombre de Jesús, delante de quien se doblará toda rodilla. Evento número 2. Algo que causó gran gozo en el cielo, fue la resurrección de Jesucristo, ya que a través de ella había vencido a la muerte, al infierno, y al mismo diablo y sus ángeles. Con esta acción, Jesucristo se convirtió en la resurrección y la vida, y todo el que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Evento número 3. Hubo una gran alegría en todos aquellos que habían muerto antes de Cristo, convertidos en los santos hijos de Dios, desde Adán hasta el último profeta, con la llegada de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, resultaron todos estos santos varones de Dios y mujeres que habían descendido a los abismos, a un espacio conocido como el paraíso, el seno de Abraham. Estos fueron llevados delante de Dios en la resurrección de Cristo, de acuerdo a Apocalipsis. Son los que anoche hoy día están clamando: Señor, ¿hasta cuándo vengas nuestra sangre de los moradores de la tierra? Evento número 4. Cuando un pecador se arrepiente de todos sus pecados y con un corazón constituye humillado, viene ante Jesucristo. A través de Jesucristo los pecados son perdonados, y esta persona, ya libre de pecado, es justificada y reconciliada delante de la presencia de nuestro Padre Dios Celestial. De acuerdo a la Escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, hay una gran fiesta en el reino de los cielos. Evento número 5. Cuando llegue el fin de todas las cosas, y las personas que murieron sin Dios y sin esperanza en el pecado, serán juzgadas y lanzadas a un lago de fuego. La alegría aquí consiste en una gran fiesta conocida como la boda del Cordero, se llevarán a cabo en el reino celestial, donde todos aquellos que murieron haciendo la voluntad de Dios, y principalmente habiendo aceptado el sacrificio de Jesucristo como Salvador de la humanidad, estos participarán de esa fiesta, y con gran alegría glorificarán y exaltarán el nombre del Dios Altísimo sentado en el trono, y del Cordero que fue inmolado para el rescate de la humanidad, además que los 24 ancianos, además que todas las legiones de ángeles, y todas las huestes celestiales presentes en ese evento, exaltarán noche y día el santo y bendito nombre del Dios Altísimo. Antes de abandonar este video, no olvides suscribirte. Saludos y bendiciones. Hay algo muy importante que debes de saber. Nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 24, dice: otra vez os digo, que es más fácil pasar por el ojo de una aguja a un camello, a que un rico puede entrar en el reino de los cielos. Quiero que sepas que la aguja, a la referé en la Escritura, no es una aguja de coser la cual imaginamos. En la antigüedad, para entrar a Jerusalén o a cualquier otra ciudad grande, la entrada principal se componía de 2 puertas muy grandes, que permanecían cerradas y solo se abrían cuando era necesario, pero a un lado de esas puertas había una puerta muy pequeña y estrecha, por donde salían y entraban personas en caso de una emergencia. Esta puerta pequeña era llamada Ojo de Aguja, donde si una persona quería ingresar con un camello, tenía que quitarle toda la carga y dejarla afuera, en caso de una emergencia. Además, con un gran sacrificio, los camellos eran introducidos ahí sin carga, y en muchas ocasiones no lograban pasarlos. La reflexión aquí es: cuando una persona viene a las plantas de Jesucristo,
tiene que despojarse de toda la carga del mundo, dejar todo tirado afuera, para que al entrar por esa puerta angosta que es Jesucristo, en Cristo todas las cosas serán hechas nuevas. Por esto dijo que si el rico quería seguir a Jesucristo, sin dejar sus riquezas y el mundo en el que él vivía, jamás podría encontrar la salvación. Solamente aquellos que están dispuestos a dejarlo todo por el camino de Dios. Y con esto no te digo que tienes que regalar tus bienes, propiedades o cosas de valor que tú tengas. Con esto quiero decirte que tienes que poner siempre a Dios en primer lugar y a nuestro Señor Jesucristo, poniendo todo tu amor en Él y en las cosas del reino de Dios, y en segundo lugar todo lo que tú posees. Dios te ama con todo lo que tú tengas, pero tienes que estar dispuesto a que Él cambie tu vida. Si encuentras cosas con las cuales no agradas a Dios, tienes que estar dispuesto a despojarte de ellas. A continuación te cuento una interesante historia del granjero. En un determinado día, el granjero hizo sus apuntes sobre algunas cosas que necesitaba para cumplir con las actividades en el rancho, y un sábado por la mañana se dispone a hacer un viaje hacia la gran ciudad, dejando el rancho encargado con uno de sus mayordomos, y ya estando en la gran ciudad, lamentablemente fue alcanzado por la enfermedad, o más bien el virus, del COVID-19, y al ser hospitalizado de gravedad, fue necesario que le pusieran tanques de oxígeno, y así consecutivamente durante 6 días, utilizó un total de 6 tanques de oxígeno, pero afortunadamente, con el medicamento y principalmente el oxígeno, él pudo recuperarse y liberarse de la enfermedad, o el virus antes mencionado, COVID-19. Entonces el doctor que lo atendió, mi amigo, necesito usted pagar el oxígeno que le fue suministrado para que podamos darle de alta. Su cuenta asciende a $1,000. En ese momento repentinamente el granjero comenzó a llorar intensamente. El doctor conmovido le dice, no se preocupe, si no trae para pagar el oxígeno, buscaremos una forma de cubrir los gastos. Hablando con la trabajadora social, el granjero conmovido le dijo, sí tengo para pagar el oxígeno. Realmente el profundo sentimiento que sentía en mi alma es en lo muy mal agradecido que somos con Dios, ya que nosotros desde que vemos la vida a través del nacimiento y hasta morir, somos privilegiados con el oxígeno que respiramos, y Dios no nos cobra el oxígeno. Él con todo amor y misericordia nos proporciona diariamente ese oxígeno, que si por 5 minutos dejáramos de recibirlo, todo el mundo moriría. La reflexión aquí es, sea agradecido con Dios porque hay cosas en nuestro mundo, como lo es el oxígeno, que no son de creación humana, todo proviene de Dios. Analiza que necesitas oxígeno, necesitas agua, luz del sol, luz de la luna, y muchas cosas más creadas por Dios. Gracias Dios por tu grande amor y tu grande misericordia. Amén. Hay algo muy importante que debes de saber. De toda la creación, el ser humano es lo más importante para Dios. La creación humana es como un diamante, un tesoro precioso. Es una parte muy importante para nuestro Padre Celestial. Por esta razón siempre ha tratado y buscado la forma de reconectar con la raza humana. Quiero que hagas una reflexión y analices la importancia que tienes tú delante de Dios. El diablo y sus ángeles pecaron en contra de Dios, y Dios le dictó una sentencia condenatoria, que aunque el diablo y sus ángeles se arrepientan, Dios jamás los perdonará, porque la sentencia es que serán lanzados a un lago de fuego en el juicio final. Y hablando del juicio final, Dios ha determinado destruir el mundo entero, incluyendo animales y todo lo que tenga aliento de vida. Es tanto el amor que Dios tiene por la raza humana, que no escatimó en mandar a su Hijo amado Jesucristo, el cual en la presencia de Él mismo Dios Padre, fue despreciado, fue escarnecido, fue lastimado y golpeado, lo escupieron y lo insultaron, y como acto final lo lastimaron crucificándolo en una cruz, y todo esto lo hicieron en presencia de Dios, mas Dios respetando la decisión de Jesucristo su Hijo, el cual le dijo que no tomara en cuenta el pecado de la humanidad, suplicando por el perdón de todos, dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay una mezcla entre el amor de Dios, el amor de Jesucristo, porque por el amor de Dios mandó a su Hijo al mundo para que todo aquel que crea en Él no se pierda,
y por amor de Jesucristo que se entregó a sí mismo, de manera voluntaria, por amor a la humanidad. Si con esto no puedes entender que eres muy importante y muy valioso delante de Dios, solo tienes que atender su llamado venir a las plantas de Jesucristo, y a través de Jesucristo tener la reconciliación y la paz con Dios, y como recompensa la vida eterna. Tal vez deberías hacer una reflexión, y piensan que si Dios te ama tanto, que está dispuesto a deshacerse de todo, y hacer todas las cosas nuevas, por amor a ti queriéndote llevar a una nueva tierra, a un nuevo cielo. Según sus promesas, creo que ya es tiempo de que empieces a buscar de Dios. Entrega tu corazón, tu alma y tu mente, y acepta a Jesucristo en tu vida como tu único y suficiente Salvador, que a través de este medio, tú corresponderías al amor de Dios, y Dios estaría muy agradecido contigo, y serás parte de los que son llamados hijos de Dios, y un día estaremos con nuestro Dios Padre, siendo trasladados por nuestro Señor Jesucristo a su presencia. Hay algo muy importante que debes de saber. ¿Te has puesto a pensar por qué el Espíritu Santo es considerado mayor que nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos que toda blasfemia con la cual quisieran ofender a Jesucristo, el Hijo de Dios Jesucristo se las perdonaría, pero Él les habló muy claro diciendo que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no alcanzaría perdón jamás. Punto número 1. Los milagros que Jesús hacía, los hacía por obra del Espíritu Santo, y en realidad el Espíritu Santo es el Padre de la creación. Por esta razón la blasfemia contra Él es imperdonable, porque es hablar en contra de la máxima autoridad. El Espíritu Santo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, a saber, el mismo Dios invisible, el único Dios verdadero, el Dios todopoderoso. Cuando Jesús fue engendrado en el vientre de María, fue engendrado por obra del Espíritu Santo, y el ángel dijo será llamado Hijo de Dios. Dios el Padre es el mismo Espíritu Santo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre él, y lo ungió con gran poder y gloria. Por esta razón las obras que él hacía, no las hacía de él mismo, mas el Padre que estaba en él, hacía todas las cosas. Esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hago no lo hago de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace todas las cosas. El mismo Espíritu Santo fue el que llevó a Jesús al desierto para ser probado durante 40 días. El mismo Espíritu Santo fue el que resucitó a Jesús de entre los muertos. El mismo Espíritu Santo es considerado el Padre de toda la creación. Quiero que analices esto, que nosotros, después de haber sido lavados y purificados por la sangre de Jesucristo, fuimos preparados para recibir el Espíritu Santo de Dios. La palabra de significa el Espíritu Santo de Dios. Viene a morar en nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son seleccionados para hacer morada del Espíritu de Dios. Por eso, cuando alguien te diga que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo, esto es falso, porque uno es el Padre, el único Dios verdadero, y la manifestación del Espíritu Santo entre la raza humana es la presencia del mismo Dios Padre, e individualmente Jesucristo su Hijo, nuestro Señor y Salvador. Con el hecho de ser Hijo de Dios, también es un Dios para nosotros, pero por abajo del nivel de autoridad de nuestro Dios Padre. Al principio te dije que Jesús así lo reconocía. El Padre mayor es que Él. Por otro, la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Hay algo muy importante que debes saber sobre la idolatría. Si tú te postras ante una imagen o escultura de un Dios ajeno al Dios vivo todopoderoso, esto se llama idolatría. Si tú te inclinas ante una imagen creada por manos de hombres, de yeso, papel o madera, así te digan que fueron hombres santos o mujeres santas de Dios, y tú te postras ante ellas pidiéndoles cualquier cosa o adorándoles, esto es idolatría. Y la Biblia es muy clara desde el Antiguo Testamento. Dios ha estado siempre en contra de la idolatría. Nos vamos al Antiguo Testamento, al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. El Dios Todopoderoso te dice: Yo soy tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa alguna que esté arriba en los cielos, en la tierra o debajo de la tierra, ni a las aguas ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás ni las adorarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso. Nos remontamos al libro del salmista David, el Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos, y todo lo que quiso ha hecho, Él es el Todopoderoso. Los ídolos de las gentes son de madera, yeso y piedra, hechos por manos de hombres. Tienen boca, no hablan, tienen pie, no caminan, orejas tienen, no oyen, ni tampoco hablan con sus gargantas. Son dioses muertos, y semejantes a ellos son los que en ellos confían, y de igual manera los que lo hacen. No despiertes la ira de Dios inclinándote ante ellos, porque Dios te consumirá con fuego del cielo. Ahora si nos remontamos al Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos vino a presentar solo al único Dios verdadero, al cual se le adorará en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, y nosotros somos templos y morada para el Espíritu Santo de Dios, y en espíritu y en verdad le debemos de adorar, no a través de ninguna escultura, ni imagen creada por manos de hombre. Está claro que dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. El libro de Gálatas, capítulo 5, verso 19 al verso 21. Y manifiestas son las obras y deseos de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, homosexualismo, orgías, y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. 1 de Corintios capítulo 6, versículo 9. No ignoréis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Hoy te voy a dar unas pistas sobre la Virgen María, y después de ver este video, tú podrás ir a la Biblia y comprobar todo lo que te he dicho. Número 1. María no fue siempre virgen. Cuando Jesús nació como nace en todos los bebés, ya que antes no existían las cesáreas. Todo era por parto natural vigilado por parteras. Número 2. Después que Jesús nació, la Biblia dice que José conoció a María. La palabra conocer en griego significa que José tuvo intimidad sexual después de Jesús, y encontrarás en las Escrituras que Jesús tuvo más hermanos, hijos de José y María. Número 3. Jesús en la Biblia fue llamado el primogénito de María. La palabra primogénito significa el primero, de otros más que vendrían posteriormente. Número 4. El libro de San Lucas y los demás evangelios dice que después de cumplir 7 días de nacido Jesús, María lo llevó al templo para el proceso de la purificación. Esto consistía en presentar un cordero en sacrificio, o 2 palominos. De igual manera podrían ser 2 tórtolas, para hacer el ritual de derramamiento de sangre, donde el niño fue circuncidado y presentado ante Dios como el primogénito, ya que el primogénito era considerado santo para Dios, por ser el primero que abría la matriz de una mujer. Además, las mujeres después del parto, todas quedaban impuras de acuerdo a la ley, y tenían que hacer el ritual de purificación, como lo hizo María después de los 7 días. Reflexión es: María no fue siempre virgen, María no fue siempre pura, y María no ascendió al cielo, porque María después de morir no resucitó, sino que está esperando la resurrección, que solo es a través de Cristo. Ella está en un proceso de espera, donde los que mueren en Cristo duermen, y no están delante de Dios, ni andan en el cielo, están en un lugar de reposo. Por esta razón nadie puede interceder después de muerto, por nadie, porque el único que nos puede estar viendo desde el cielo es nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo, que sí resucitó y está a la diestra de Dios. Es el que intercede por todos nosotros de acuerdo a la Escritura. Ahora ya lo sabes, ya te di las pistas. De ti depende si vas a las Sagradas Escrituras y compruebas todas estas verdades bíblicas que te he mencionado, si es que no quieres vivir tu vida siempre engañado. A continuación te muestro cómo elevar una oración al Padre. Amantísimo Padre Celestial, me humillo y me inclino ante ti, con todo el respeto que usted se merece, y lo hago con un corazón agradecido, monstrito y humillado. Por sobre todo te doy las gracias, por la vida que me das, por el aire que respiro, por el agua, el sol, la luna y las estrellas, y por todos esos beneficios con los cuales tú me suples diariamente mis necesidades. Alabo y glorifico tu nombre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, y tu verdad por todas las generaciones.
Esta plegaria que hago delante de ti, la hago por medio de mi Señor y Salvador Jesucristo, ya que a través de Él encontramos una respuesta a todas nuestras oraciones. Y de igual manera, a través de mi Señor Jesucristo, tu nombre es altamente glorificado. Te doy gracias por la vida de mi familia. Te doy gracias por la vida de mis hermanos en la fe, los cuales pertenecen al cuerpo de Cristo, a donde pertenece mi verdadera familia. Te pido por cada uno de ellos, guárdalos, Señor. De igual manera te pido por todos los que ven mis videos. Derrama de tus bendiciones sobre cada uno de ellos, supleando sus necesidades físicas y espirituales. De igual manera, si alguno está enfermo, dale sanidad. Si alguno tiene problemas, soluciona de sus problemas. Hemos creído en un Dios todopoderoso, y creemos por fe que tú escuchas todas nuestras oraciones y plegarias. Por esta razón, anticipadamente, te doy las gracias, Padre, por la respuesta que das a cada una de nuestras oraciones, y todo eso lo hacemos a través de Jesucristo, ya que su palabra dice: todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, el Padre lo hará. Te amamos y te glorificamos, y te damos las gracias. Amén. He estado haciendo una importante reflexión sobre quién realmente es el sucesor de Pedro, el cual iba a proteger y darle continuidad al Evangelio. Alguien por ahí me dice que los papás de la Iglesia Católica son los sucesores de Pedro, pero he analizado que en toda la historia de los papás que han pasado, ninguno ha hecho los milagros que Pedro hacía a través del Espíritu Santo. Ninguno, al caminar entre la multitud, ha hecho que los paralíticos se levanten, los ciegos vean, los sordos oigan, los mudos hablen, y muchos más milagros que el apóstol Pedro realizaba, simplemente con la sombra de su presencia al pasar por la multitud. Otra realidad es que el apóstol Pedro, cuando daba sus mensajes en público o en algún otro lugar, él siempre hablaba de Jesucristo, de nuestro Dios Padre, arrepentimiento, santidad, salvación y vida eterna. Además, estaba en contra de todo lo que se llamara idolatría, porque en todas sus cartas que él escribió, dijo que nadie debe postrarse ante ninguna imagen, sea algún dios, sea algún santo, o cualquier escultura realizada por manos de hombre. Entonces, si los papás son la continuidad de Pedro, tal vez deberían de predicar lo mismo, pero de lo último que te hablan en sus discursos es de la palabra de Dios. Primero te presentan a María como el eje principal de todas las cosas, quitándole lugar a Jesucristo. Te presentan los dogmas, mitos y tradiciones, ya que por propia boca ellos dicen que todo esto está por encima de la palabra de Dios. Para ellos la Biblia, palabra de Dios, ocupa un segundo lugar. Esto me hace dudar que ellos sean la continuidad de Pedro el apóstol y de la gloriosa iglesia del Señor. Además, si te vas a la historia, donde ahora está construido el Vaticano, fue torturado y asesinado el apóstol Pedro, y en ese lugar fue enterrado por los romanos. Estando como emperador Nerón, el apóstol Pedro, siendo un enemigo de las creencias del Imperio Romano y del catolicismo, fue sepultado ahí sin ningún privilegio, en una fosa común, juntamente con el apóstol Pablo y muchos cristianos más. Por esta razón se cree que el Vaticano es un cementerio maldito, donde hay grandes misterios escondidos. Sin agregar más, te dejo con esta reflexión. Fundamentate en el Evangelio que profesaban los apóstoles, incluyendo a Pedro, teniendo siempre como la piedra angular y el eje de todas las cosas a Jesucristo. Que la paz de Dios sea contigo, que el Espíritu Santo ilumine tú, y que entiendas estos misterios escritos para tu conocimiento. Nuestra reflexión del día de hoy es la siguiente. Vamos a fundamentarla en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Hoy te habla Dios a través de su palabra diciéndote: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, siempre te sustentaré. Y si tú estás en mí, jamás estarás solo. Aquí la reflexión es: en momentos de miedo o incertidumbre, debemos confiar que Dios está con nosotros. Uno de los principios de la sabiduría es el temor de Dios. Y tener temor de Dios es creer que Él existe y habita en todo lugar.
y que en el momento que necesitemos de Él, Él está cerca de nosotros. Siempre pensar y creer que no andamos solos, que Dios anda con nosotros al igual que nuestro Señor Jesucristo Salvador. Por esta razón el temor involucra en ser cuidadoso en todo lo que hacemos, todo lo que hablamos y todo lo que practicamos, porque si creemos que Dios está cerca de nosotros y nos está viendo, de esta manera practicamos el temor y hacemos cosas que agraden solamente a Dios. Por esta razón, esta reflexión nos lleva a acercarnos a Dios y atender su voluntad, y nos llena de ánimo, el saber y entender que en Dios encontramos consuelo y fortaleza en medio del sufrimiento, y el tener una mente clara e inspirada por Dios para poder tomar buenas decisiones en medio de la adversidad, el creer en la palabra de Dios y sus promesas. Y termino esta reflexión con estas palabras. Dios te dice a través de su palabra, en el libro de Josué capítulo 1 versículo 9, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo soy el Señor, tu Dios, y siempre estaré contigo, a donde quiera que vayas». La promesa es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos capítulo 34 versículo 7. De antemano, te doy las gracias por haber visto este video. Hoy te invito a que hagamos junto la siguiente reflexión. Te voy a poner un ejemplo. Tienes un amigo o familiar que diariamente te manda un mensaje, haciendo uso de la tecnología del teléfono celular, que no en su totalidad es tan malo, ya que si lo utilizamos para beneficios útiles, nos puede servir de gran ayuda. Como te decía antes, si tu amigo o familiar te manda un mensaje, preguntándote cómo estás, o simple y sencillamente deseándote un feliz día, tú en lo personal te sientes muy a gusto y contento, porque sabes que hay personas que se acuerdan de ti, a las cuales les importas, muestran un interés en tu persona y, sobre todo si al acordarse de ti, lo hacen incondicionalmente. Solo porque tú les importas, eso te hace sentir muy bien. Pero ¿qué pensarías tú si tu amigo o familiar solo se acuerda de ti cuando esté en medio de un problema, pensando en que tú podrás resolverle sus problemas? Y si en su momento tú no puedes brindarle la ayuda que ellos te solicitan, te toman como una mala persona o un familiar sin amor. En esta situación, tú lo que pensarías sería lo siguiente: que solo se acuerdan de ti cuando necesitan de ti, y no realmente porque te amen o te aprecian. De igual manera, es nuestra situación entre nosotros y Dios. A nuestro Padre Dios, al igual que nuestro Salvador y Señor Jesucristo, le hace sentir muy bien cuando tú voluntariamente te acuerdas de Él y le invocas, le adoras y exaltas su nombre. Pero tristemente muchas veces nosotros nos acordamos de Dios cuando estamos acorralados en un callejón sin salida, en medio de problemas, y es cuando clamamos a Dios solicitando su ayuda. Y si por casualidad Dios no responde nuestros problemas de una manera inmediata, llegamos a pensar que Dios es malo, que no nos quiere, queriendo culpar a Dios por nuestros problemas, situaciones que a veces nosotros mismos no las buscamos. Adora a Dios, sirve a Dios, glorifica a Dios, acuérdate de Él diariamente, y en los días difíciles Él se acordará de ti. Que la paz de Dios esté en tu vida, que la salvación de mi Señor Jesucristo te alcance, y que nos dé paz en nuestros corazones. Amén. Ahora te cuento algunas cosas en referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De acuerdo a la historia de nuestro Señor, Jesucristo es la figura central del cristianismo, además la esencia de todas las cosas. Considerado el Hijo de Dios y Salvador de la humanidad, su vida y sus enseñanzas han tenido un gran impacto, tan profundo en la historia y en la cultura de la humanidad. De acuerdo a la Biblia, nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judea, hijo de María en la carne, y hijo de Dios por el Espíritu. Sus predicaciones fueron basadas en el amor a Dios y al prójimo. Andando en la tierra realizó muchos milagros. Al final murió en una cruz para salvar a la humanidad. A través del sacrificio en la cruz liberarlos del pecado, perdón y limpieza de pecado para reconciliación con Dios. Además, su resurrección es vista como una victoria sobre la muerte, levantándose con una promesa de vida eterna para los que crean en Él, siendo Él la resurrección y la vida, y el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá.
quedando claro que así como nuestro Padre Dios le resucitó de entre los muertos, también a nosotros nos resucitará. A través de Jesucristo nuestro Salvador, cabe mencionar que Jesucristo era Dios antes de venir a esta tierra. Se despojó de esa autoridad y poder de ser un Dios, estando siempre sujeto a la voluntad del Padre, que es la máxima autoridad del Dios de dioses. Asimismo Jesucristo se hizo carne y ya en figura de hombre, llevó a cabo el plan de rescate hacia la humanidad, cumpliendo así con la voluntad de nuestro Padre Celestial, ya que en la voluntad de Dios era que a través de Jesucristo, nosotros fuéramos reconciliados con Dios, logrando con éxito esta misión para que a través de Jesucristo estemos en paz con Dios, tengamos salvación y vida eterna. Amén. Hoy te cuento un poco acerca de la vida y persona del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a diferencia del apóstol Pedro, él sí contaba con una preparación en estudio, a un nivel alto, de tal manera que prestaba su servicio a grandes líderes religiosos y dentro del gobierno. Él nació con el nombre de Saulo de Tarso. Fue un judío a servicio de los romanos, ya que inicialmente él se encargaba de la persecución a los cristianos hebreos, o sea judíos. Cuando tuvo el encuentro con Jesús y fue llamado a servicio del Evangelio de Jesucristo, su nombre fue cambiado a Pablo, y después del llamado, se convirtió en un excelente portador del Evangelio entre los territorios de los gentiles. Al decir gentiles, me refiero a toda aquella ciudad que no pertenecía a los judíos. A esos lugares fue el apóstol Pablo y pregonó las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Ahora te comento un poco más acerca de Pablo el apóstol. Nombre inicial: Saulo de Tarso. Su origen: la ciudad que tenía el nombre de Tarso actualmente es conocido como Turquía. Él era de una familia judía, pero que en este caso tenía ciudadanía romana para poder habitar entre los gentiles. Llevó a cabo su educación en Jerusalén, donde pasó la mayor parte de su juventud, donde de igual manera aprendió todo acerca de las leyes, y se convirtió en un religioso celoso de las leyes y regímenes religiosos. Era un religioso, entregado a defender sus creencias, aunque de manera equivocada, y por esto perseguía a los cristianos dependientes de Jesucristo, ya que ellos predicaban un evangelio diferente y creencias diferentes a las que él había sido educado. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo frente, había llegado el momento de que su vida tomaría un giro y un gran cambio. Después él defendería y moriría por aquellos que un día él había perseguido. Todo esto inició en el camino a Damasco, cuando fue alcanzado por nuestro Señor Jesucristo, donde Jesús le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues?, dándole a entender que si perseguía a los que él había organizado estando en la tierra, era como perseguirlo a él, ya que todo ese grupo de personas pertenecía a él como un cuerpo, más tarde conocido como el cuerpo de Cristo, la Iglesia del Señor. Amén. Quiero que sepas que yo respeto la creencia y religión de las personas, porque cada quien es libre de decidir en qué quiere creer y dónde quiere vivir su eternidad después de abandonar esta tierra. Porque lo creas o no, en un futuro después de la muerte, existe una vida donde tu alma continúa, con los sentimientos que ahora sientes estando en vivo. El problema aquí es que si tu alma desciende a los abismos, a un lugar de tormento, es donde no podrá salir bajo ningún medio, solo hasta el día de la resurrección, cuando sea presentada delante de Dios para los juicios. De igual manera, una alma que muere en santidad, sin pecado y con Cristo en su corazón, no desciende a los abismos, asciende hacia el cielo y es puesta en un lugar de descanso, esperando la resurrección para vida eterna. Hay una metáfora o una creencia en el mundo que te dice que todas las religiones te llevan a Dios. Es como decir que todos los caminos te conducen a Dios. Pero quiero que sepas y entiendas que eso es falso, porque el único camino que te conduce hacia Dios se llama Jesucristo. Y la única religión que te puede conducir en el camino de Dios es aquella que está fundamentada en Jesucristo. Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre o al reino de los cielos si no es por Jesucristo. Ahora ya la sabes, las religiones no pueden darte salvación, ni mucho menos dar vida eterna.
a tu alma que sigue viva aún después de la muerte. El único que puede hacer posible esto se llama Jesucristo. Por eso debes aceptarle estando en vida, porque después de la muerte nada puedes hacer. Estando en un lugar de tormento, no puedes clamar y pedir misericordia, porque no serás escuchado. Todas las decisiones que tú tomes estando en vida son las que te llevan a marcar tu destino y tu futuro. Tomas la buena decisión de aceptar a Cristo en tu vida, alejarte del pecado y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa decisión te llevará a recibir salvación y vida eterna. Si tomas la segunda decisión, ya ni me preguntes qué sucederá con tu vida. Ahora te cuento la historia más fascinante del apóstol Pedro. Cuenta la historia que este era un hombre de una descendencia de personas humildes. Era un pescador que vivía en la tierra de Galilea. Cuando conoció a Jesús, fue llamado por Jesús para que dejara de ser pescador de peces y se convirtiera en pescador de hombres. Él, además de ser conocido como Pedro, principalmente era conocido como Cefas. Al llamársele Pedro, significaba en su nombre roca o piedra. Se convirtió en el apóstol más cercano del Señor Jesucristo, convirtiéndose en el líder principal en el futuro, ya que en él recaería la responsabilidad de conducir a los demás apóstoles en ausencia de Jesús. En él se dio inicio el Evangelio y la existencia de una iglesia primitiva, comenzando desde Jerusalén hasta otras partes del mundo. Como un dato muy importante, él nació en una pequeña ciudad llamada Betsaida, perteneciente a Judea. Posteriormente, en la ciudad de Capernaum, conoció a la que fue su esposa, donde se quedó a vivir con su suegra e esposa. Pedro era hermano de Andrés, otro discípulo que fue llamado también por nuestro Señor Jesucristo. Pedro fue testigo de grandes milagros al caminar con Jesús. Entre muchos unos de ellos fue la transfiguración milagrosa de Jesús enfrente de él, andando en el mar. Él fue uno de los primeros en confesar que Jesucristo era el Cristo, el Hijo de Dios. En cierto momento de debilidad y miedo, negó a Jesús 3 veces en la etapa de muerte y crucificación de Jesús. Pero en la resurrección de Jesús, confrontó a Pedro preguntándole si le amaba, y Pedro, con lágrimas en sus ojos, dijo que le amaba con toda el alma. Y fue donde Jesús perdonó aquella falta, y dándole la encomienda que apacentara sus ovejas, a saber, la responsabilidad de sacar adelante la iglesia primitiva, formada por los otros 11 apóstoles, cuando recibieron la unción del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Pedro estaba predicando. En la siguiente predicación de Pedro se convirtieron 5,000 hombres. Posteriormente, en otra predicación, se convirtieron 3,000 hombres. Y así empezó a crecer la iglesia primitiva fundada por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando termines de ver este video, te animo a que te suscribas a mi canal. De antemano recibe un saludo de tu amigo y hermano, Luciano Hipólito Pérez, de aquí de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México, y para el mundo. Deseo disfrutes estos videos aquí en tu canal, El Mundo Cristiano, y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesús. Amén, amén.